Buenos días, espero se encuentren bien. En esta oportunidad les explicaré lo más detallado posible el trabajo de investigación titulado Evaluación de hidrogeles de redes expandibles cargados con factor de crecimiento epidérmico para su potencial aplicación en el tratamiento de heridas de pie diabético. Esta investigación fue asesorado por la doctora Blanca Rojas de Gascue, coasesorado por la doctora Catherine Garay y llevado a cabo por mi persona, Luis Montaño, además de contar con la colaboración de Valentín Brito, Daniel Villarroel y José Manuel Mago. Los polímeros se han convertido en uno de los campos más estudiados dentro de la ciencia de los materiales, en especial los hidrogeles, materiales caracterizados por su extraordinaria capacidad para absorber agua y diferentes fluidos. Sus propiedades absorbentes lo convierten en materiales de enorme interés investigativo y comercial. Una de las aplicaciones más destacadas de estos materiales se basa en su utilización como vehículo en la liberación controlada de fármacos y apósitos para el cuidado de heridas. El diseño de apósitos eficaces se ha enfocado en diferentes factores, los cuales se pueden observar en la figura 1, como mantener un nivel adecuado de exudado, una alta humedad, preservar la herida de fuentes externas de infección, prevenir el exceso de calor en la herida, tener buena permeabilidad a los gases y ser fácil de retirar sin causar traumas en la herida. Los hidrogeles se caracterizan por ser componentes ampliamente usados como agentes de desbrindamiento, ya que pueden absorber y retener el exudado contaminado dentro de la masa del gel mediante la expansión de sus cadenas poliméricas. En estado hidratado permite la transmisión de vapor y oxígeno a las heridas y favorecen la granulación de las cavidades de las heridas. De igual forma, los hidrogeles reducen la irritación producida por la fricción de los tejidos con los que entran en contacto, así como también disminuyen la desnaturalización de las proteínas al ser materiales inertes. Los hidrogeles obtenidos a partir de los polímeros naturales, especialmente los polisacáridos, han sido utilizados recientemente en el vendaje de heridas debido a sus propiedades únicas. En general, son inocuos, abundantes y biocompatibles, siendo considerados hidrogeles fisiológicos. Uno de los biopolímeros más abundantes en la naturaleza es el quitosano, el cual podemos observar en la figura 2, un polisacárido que se obtiene a partir de la desacetilación de la quitina. Gracias a sus propiedades funcionales como biodegradabilidad, biocompatibilidad, no toxicidad, efecto antibacteriano, promotor de absorción y por su acción cicatrizante, así como por su capacidad para formar películas, ha promovido su utilización en el área de la biomedicina dentro de los campos de ingeniería de tejidos y liberación de fármacos. Además, se puede moldear de diferentes formas, siendo una opción económica, accesible y fácil de preparar. Su capacidad de absorber y retener grandes cantidades de agua resultan de interés práctico debido a que pueden ser eficientes para resolver diversos problemas ecológicos y agrícolas. Sin embargo, recientes investigaciones se han centrado en el uso de estos hidrogeles superabsorbentes basados en ácidos, debido a sus propiedades polielectrolíticas, ya que se pueden utilizar para crear sistemas de liberación controlada de fármacos sensibles a las variaciones del pH. Dentro de estos hidrogeles está el poliacrilato de sodio. No obstante, la combinación de propiedades físico-químicas de diferentes polímeros ha sido de gran interés en el ámbito investigativo, debido a que la combinación proporciona una ruta conveniente para la modificación de propiedades de los polímeros. Recientemente, las mezclas entre polímeros basados en redes semi-interpenetradas se han investigado en gran medida para cumplir necesidades específicas en el campo biomédico. Tales mezclas poliméricas muestran rendimientos superiores en comparación con los polímeros individuales, ampliando de esta forma su rango de aplicaciones. En general, un hidrogel semi-interpenetrado es una mezcla de polímeros en los que generalmente uno está reticulado en presencia del otro para producir una interacción adicional no covalente entre los dos polímeros. La semi-interpenetración fue un proceso sencillo donde se pesaron 0,1 gramos del serogel de poliacrilato de sodio y se sumergieron en 5 mililitros de biogel de quitosano, los cuales se dejaron a temperatura ambiente durante 3 días en un envase sellado hasta que alcanzara la máxima absorción de los hidrogeles. Luego se dejaron secar a temperatura ambiente para facilitar la evaporación del solvente. Para la cinética de absorción de los hidrogeles se utilizó el método gravimétrico,
Para esto, se pesaron 0,1 gramos de cerogel y se colocaron en bolsas de papel filtro previamente pesadas y de masa similar. Seguidamente, se sumergieron en 200 mililitros de agua desionizada a temperatura ambiente y se extrajeron en intervalos de tiempo establecido. Luego, se secaron cuidadosamente durante 5 minutos con papel filtro para retirar el exceso de agua. Para la determinación de la absorción de los hidrogeles, se estableció registrar su masa cada 5 minutos hasta los 20 minutos, luego cada 10 minutos hasta la primera hora, seguidamente cada 20 minutos hasta llegar a los 140 minutos, después cada media hora hasta los 260 minutos, posteriormente cada hora hasta los 380 minutos y finalmente cada 24 horas hasta determinar que no hubiese variaciones en el incremento máximo de los hidrogeles. Para la caracterización mediante la espectroscopía infrarroja con transformada de Fourier, se tomó una pequeña cantidad de cerogel, la cual, para garantizar que estuviese libre de humedad, se dejó durante 7 días en una estufa a 60 grados centígrados. Posteriormente, se pulverizaron y se mezclaron con una pequeña cantidad de bromuro de potasio, grado analítico. Se comprimieron en forma de pastillas con una prensa manual y finalmente estas pastillas se llevaron al equipo FTIR. En el caso de las películas de quitosano, se analizaron utilizando el mismo espectrómetro mediante un dispositivo de refracción total atenuada, obteniéndose de esta forma espectros infrarrojos en la región entre 700 a 4000 centímetros a la -1. La capacidad de absorción es una de las características fundamentales de los hidrogeles, puesto que controla gran número de sus propiedades como la permeabilidad, las propiedades mecánicas y su biocompatibilidad. El hinchamiento implica cambios dimensionales generados por el movimiento de grandes segmentos de las cadenas del polímero, debido a la incorporación de agua u otro fluido, hasta alcanzar una capacidad de absorción máxima conocida como estado de equilibrio. El hinchamiento se ve afectado por la composición estructural y por las condiciones del medio externo donde se encuentra el material. De esta forma se puede establecer una relación en cuanto a la presencia de grupos iónicos en la estructura del hidrogel y su grado de hinchamiento cuando se sumergen en soluciones con diferente fuerza iónica, temperatura, pH y otros estímulos externos. En este sentido, en la figura 4 se detalla el proceso de absorción de los hidrogeles en los primeros 60 minutos, en el cual se distinguen dos etapas en el proceso de absorción. Una en los primeros 5 minutos, donde ocurre la difusión de la solución hacia la matriz del polímero, y otra después de los 20 minutos de sumergido en la solución, donde el hidrogel ha alcanzado su estado de equilibrio. Estas curvas reflejan la elevada capacidad de absorción que presentaron ambos hidrogeles en la solución del fármaco. Aprovechar las propiedades que proporcionan los distintos hidrogeles se ha convertido en un área extensa de estudio en el mundo de la investigación, llegándose a desarrollar métodos que permiten combinar las propiedades de los polímeros con el fin de obtener un material que pueda garantizar mejores propiedades físicas y químicas, es decir, que exhiba las propiedades de ambos polímeros. Uno de estos métodos es la obtención de redes semi-interpenetradas, una técnica que, como se mencionó anteriormente, permite combinar dos polímeros produciéndose interacciones no covalentes entre ellos. La figura 5 compara el espectro infrarrojo del poliacrilato de sodio con el espectro infrarrojo del poliacrilato de sodio semi-interpenetrado con quitosano, señalando las regiones donde ocurrieron los desplazamientos y solapamientos en las bandas de absorción. Se puede observar que en la región de 3500 a 3000 centímetros a la -1, correspondientes a estiramientos de tensión en enlace oxígeno-hidrógeno asociado, ocurre un desplazamiento de la banda de 3459 a 3435 centímetros a la -1. Por otro lado, la región de 1700 a 1600 centímetros a la -1, característica de vibraciones de enlaces carbono doble enlace oxígeno de ácidos carboxílicos, se observa la ausencia de la señal a 1699 centímetros a la -1, creciendo un pico más intenso después de la semi-interpenetración entre 1630 y 1590 centímetros a la -1. Ocurre también un desplazamiento a mayor número de ondas en la región asociada con el estiramiento de tensión en enlaces carbono-oxígeno a 1086, además de la aparición de la banda intensa en la región de la huella dactilar a 621 centímetros a la -1 y la aparición de la banda ubicada a 800 centímetros a la -1. Los cambios ocurridos en las bandas después de la preparación del hidrogel
corrobora que se logró la semi-interpenetración del poliacrilato de sodio con quitosano. Sin embargo, cuando se comparan los espectros infrarrojos del poliacrilato de sodio, quitosano y poliacrilato de sodio semi-interpenetrado con quitosano, en la zona de los carbonilos, la cual se muestra en la figura 6, son más evidentes los cambios ya descritos. En las imágenes de los geles húmedos obtenidos en la figura 7, obtenidos en un microscopio óptico, reveló una morfología de grandes poros entre 60 y 200 micrómetros, con poros interconectados de menor tamaño de 12,5 micrómetros. Tamaños del mismo orden han sido reportados en hidrogeles caracterizados por microscopía electrónica de barrido. La interconexión de poros es característica de materiales superabsorbentes como el poliacrilato de sodio, y la presencia de poros abiertos que es deseable para favorecer la liberación de fármacos, la cual va a ser controlada en gran parte por la relación entre el tamaño de los poros y el tamaño de la molécula del fármaco. Una vez culminado el proceso de investigación, permitió llegar a las siguientes conclusiones. 1. Los hidrogeles de poliacrilato de sodio presentaron mayor capacidad de absorción tanto en agua desionizada como en solución de epidermina, debido a la disponibilidad de los grupos carboxilato presentes en su red polimérica, ocasionando repulsiones electrostáticas entre sus cargas negativas, permitiendo la expansión de su matriz, mayor interacción con el medio circundante y por lo tanto mayor capacidad de absorción. 2. A través de la espectroscopía infrarroja con transformada de Fourier, se comprobó la presencia de grupos funcionales que permitieron identificar al hidrogel de poliacrilato de sodio y quitosano, además de comprobar la incorporación del quitosano en la matriz polimérica del poliacrilato de sodio, debido a que se manifestaron cambios en las zonas donde vibran enlaces que contienen átomos con pares de electrones libres. Se infiere que los polímeros de los hidrogeles semi-interpenetrados se encuentran unidos a través de enlaces de hidrógeno. El análisis morfológico de los hidrogeles reveló que el tamaño y la interconexión de poros corresponde a un material superabsorbente como el poliacrilato de sodio.